Hola compañeros, hola compañeras, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de apoyo de Sociales Grande, de Historia Social General. Yo soy José Manuel, ya me he presentado por los grupos, pero bueno, por si alguno no o alguna no vio el video de los grupos, acá estoy, yo soy José Manuel, estoy a cargo de las clases de apoyo de Historia Social General. Esta primera clase lo que vamos a ver es el texto de Civilización y Barbarie, que no es un texto en sí muy complejo, pero que por ahí tiene su vuelta, que está bueno que saquemos las dudas y que lo aclaremos. Igualmente, si les queda alguna duda al finalizar el video, pueden ponerla en los comentarios o pueden escribirlo en nuestros grupos de WhatsApp. Así que, sin mucho más, vamos a ir directo al texto. Lo primero que se nos plantea ya de entrada en el texto son estos dos conceptos de civilización y de barbarie. Conceptos utilizados durante el siglo XIX para de alguna manera justificar la europeización del país. ¿Qué quiero decir con europeización del país? Fácil, con la instalación de los valores europeos en nuestras tierras, ¿sí? Tengan en cuenta, de alguna manera, que para ese momento Europa, y más para las clases pudientes, para las clases ilustradas, era visto como el faro de la civilización, como el faro del progreso, era visto como el ejemplo, de alguna manera, a seguir, ¿sí? Esto claramente por parte de las élites y por parte de los grupos intelectuales, estaba la idea como de hacer un trasplante de la realidad europea a la realidad en nuestras latitudes, que claramente siempre fueron y aún son muy distantes, ¿sí? Esta idea de civilización a la europea, para instalarse, para definitivamente arraigarse en las mentalidades de los criollos, de los nativos, necesitaba construir un otro, ¿sí? Es decir, necesitaba un enemigo, hablando mal y pronto. Ese enemigo, el enemigo de la civilización, era la barbarie. Pero, ¿qué era la barbarie? ¿Qué encarnaba la barbarie? La barbarie la encarnaba lo propio, lo originario, ¿sí? La barbarie la encarnaban los gauchos, los pueblos nativos, ¿sí? Entonces, esta idea de civilización y progreso se contraponía con la idea de barbarie, con la idea de todo lo contrario, de atraso, ¿no? Barbarie es igual a atraso y civilización es igual a progreso. Esa antinomia entre civilización y barbarie fue de alguna manera la que le abrió la puerta a todo tipo de justificación, ¿sí? A todo tipo de avasallamiento por parte de las potencias europeas por sobre lo que son las realidades, en este caso argentinas, ¿sí? Pero bueno, que en ese momento todavía se estaba organizando el país. De hecho, fíjense un poco esto, ¿no? En plena organización del país, ¿sí? En pleno periodo de presidencias fundadoras, que eso lo van a ver más adelante, pero digo, en pleno periodo de organización, las cabezas que llevan adelante esa organización de un Estado nacional, lo hacen pensando en valores europeos, lo hacen pensando en una realidad europea, no lo hacen pensando en la realidad local, en la realidad propia, sino que en su sueño está trasplantar un pedacito de Europa al seno, al corazón de nuestro país. ¿Por qué era visto Europa como una especie de faro, si se quiere, de civilización, de progreso? Bueno, nosotros tengamos en cuenta que en Europa se produce la revolución industrial, se produce la revolución francesa. Estamos hablando de una revolución tanto ideológica como de una revolución económica y tecnológica, como lo fue la revolución industrial, ¿sí? Que de alguna manera esto permitió un despegue sostenido del desarrollo europeo en el tiempo. Entonces, se combinan todos esos factores, ¿sí?
claramente Europa se posiciona como el ejemplo de progreso a seguir, no solamente en estas latitudes, sino también, digamos, a nivel mundial, ¿sí? Por todo esto que les vengo contando, por el tema de la Revolución Industrial, por el tema de la Revolución Francesa, ¿sí? Que la Revolución Francesa es, de alguna manera, lo que hace es poner el marco ideológico, si se quiere de alguna manera, a los avances del capitalismo. A grandes rasgos, y hablando mal y pronto, después lo van a ver y lo vamos a ver en profundidad, pero para que se entienda un poco la influencia de cada una de las revoluciones, qué ámbito abarcó cada una. No obstante esto, lo que les decía, para el avance de la civilización era necesario construir un otro, construir algo que se lo opusiera. ¿Para qué? Para destruir ese otro y efectivamente encarnar el progreso, la civilización, ser, digamos, los triunfadores. Bueno, ese enemigo es lo local, lo propio, la barbarie. ¿Sí? Por eso la opción, que fíjense, ¿no? Es una opción muy contraria a opciones civilizadas, ¿sí? Pero la opción que le dejaba la civilización a la barbarie era el sometimiento o el exterminio. ¿Dónde tenemos un ejemplo de exterminio? La guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza, la guerra de Brasil, Argentina y Uruguay contra la República Hermana del Paraguay, fue un ejemplo claro de exterminio a la barbarie. ¿Por qué a la barbarie? Porque Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y todos los integrantes de la élite ilustrada consideraban bárbaros a los dirigentes paraguayos, al pueblo paraguayo. No obstante eso, también Gran Bretaña, el Reino Unido, consideraba a la República Hermana del Paraguay un mal ejemplo a seguir para Latinoamérica. Así que, digamos, ahí nosotros tenemos el ejemplo más claro, si se quiere, de exterminio, ¿sí? Y bueno, después tenemos el sometimiento, que era el otro camino que la civilización dejaba abierto a la barbarie, que básicamente el sometimiento es acatar las órdenes, ¿sí? De los grandes centros de poder, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de sometimiento lo tenemos en esa época cuando se decía que Argentina se dedicara a la producción de productos primarios, ¿sí? El granero del mundo, todo esto que ya conocemos, ¿sí? Básicamente lo que hacían los grandes centros de poder civilizados de Europa era decirle a la República Argentina el lugar que tenía que ocupar en el mapa del capitalismo mundial, ¿sí? Anulándole cualquier posibilidad de independencia, cualquier posibilidad de desarrollo propio. Bueno, entonces nosotros, digamos, a modo de un poco de cerrar esta idea, tenemos esos dos términos, ¿sí? Civilización versus barbarie, el binomio civilización-progreso que se utilizaba para justificar precisamente estos atropellos. Y acá podemos añadir un poco una consideración de que en realidad la barbarie siempre fue europea. ¿Por qué? Porque primero que los extranjeros siempre fueron los europeos, digo, ¿no? Los que vinieron a nuestras tierras fueron los europeos. No sucedió al revés, ¿sí? Los europeos vinieron con la idea de conquistar, entre comillas, una tierra que le pertenecía a los pueblos nativos, a los pueblos originarios. Así que básicamente podemos, a modo de conclusión, pensar, analizar y entender que la barbarie fue siempre europea y que siempre se culpó a un otro o siempre se le adjudicó a un otro para precisamente avanzar sobre el mismo. Si nosotros tenemos que hablar también de esta idiosincrasia europea, de este modelo de ideas europeas, hubo grupos en nuestras latitudes, en nuestras tierras, que, digamos, colaboraron a su implantación. Estamos hablando de, por ejemplo, grupos como la generación del 37 y la generación del 80. Estamos hablando de élites intelectuales, ¿sí? Estamos hablando de no solamente clases
pudientes e ilustradas, sino que estamos hablando de intelectuales que se juntaban en un café básicamente a delirar con que Buenos Aires se europeice, ¿sí? Básicamente. Obviamente ellos son exponentes de esta idea de trasplantar Europa en América, y entre los principales referentes, tanto de la generación del 37 como de la generación del 80, nosotros podemos destacar los nombres de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, que entre sí tenían algunas coincidencias, que más allá de que quizás no estar en el mismo, digamos, no coincidir en la misma generación, pero sí formar parte de la misma clase de intelectuales, tenían diferencias y también coincidencias. Entre las coincidencias se encontraba que ambos creían en la necesidad de organizar institucionalmente el país. Esto quiere decir dotar al país de instituciones, dotar al país de una constitución, ¿sí? O sea, estamos hablando de organizar un país desde cero, ¿sí? Ambos creían también en esta necesidad de promover la inmigración europea. Una nota aparte, si se quiere acá, que me parece interesante destacarlo, y es que básicamente la idea que tenían las clases ilustradas, la clase dirigente de ese momento, era promover la inmigración anglosajona como una idea de sacar al país del atraso en el que se hallaba. Claro, ellos al promover la inmigración pensaban que efectivamente iban a arribar a nuestro país inmigrantes rubios de ojos celestes, anglosajones, y el tiempo después va a demostrar que nada de eso fue así, sino que todo lo contrario. A nuestro país arribaron en su mayoría inmigrantes europeos, campesinos, pobres del sur de Europa, ¿sí? Muy distante a la idea de que tenían tanto Sarmiento como todos los integrantes de esa generación de esa época, de que llegaran al país inmigrantes anglosajones formados, ¿sí? O sea, digamos que la idea, el proyecto le salió mal, ¿sí? Tanto la forma de pensar, la idea de civilización de nuestro país en esa época, la idea de civilizar que tenía esta generación, básicamente se cimentaba, se basaba en la filosofía francesa, en las doctrinas políticas y económicas inglesas, en el romanticismo francés y alemán, y en el humanismo italiano. ¿Por qué nombro esto que puede llegar a pasar desapercibido cuando lo leen en el texto? Bueno, para que tomen nota, evidentemente, del basamento europeo que tenían estas personas a la idea de pensar una civilización criolla, una civilización nacional, ¿sí? Más que una civilización nacional, perdón, un proyecto de país nacional, ¿sí? O sea, de nacional no había nada, era todo importado, incluso hasta las ideas, fíjense. Bueno, otra de las cosas que podemos destacar entre los pilares del pensamiento sobre la organización del país, por ejemplo, residen en los conceptos de voto calificado, de constitución, de capitales extranjeros, de ferrocarriles, de inmigrantes, que si bien pueden sonar como conceptos un poco vagos y distantes, no, son conceptos centrales, neurálgicos, en la idea del proyecto de Alberdi y en la idea del proyecto de esa clase dirigente que esa clase dirigente quería para la organización de nuestro país, ¿sí? Estamos hablando que durante esta época, bueno, ya para 1852 ya había sido derrotado el brigadier Juan Manuel de Rosas, pero bueno, digamos, desde el comienzo de la época de Rosas, y es más, me animo a decir desde 1820 y anterior también en 1816, ya desde ahí comenzó este conflicto entre civilización y barbarie, entre unitarios y federales.
¿sí? Digamos, ya de ahí nosotros tenemos una especie de guerra civil, de guerra fratricida, que de alguna manera concluye hacia 1880, ya con la presidencia de Julio Argentino Roca, y con la unificación del territorio nacional que se da con la conquista del desierto, ¿sí? Donde básicamente se anexionan las tierras del sur. Entonces ahí nosotros con todo esto tenemos como la coronación de este proyecto pensado en el 37, ¿sí? Y también respaldado por esta generación del 80. Bueno, de alguna manera acá nosotros lo que podemos, para dar un cierre a toda esta idea de civilizaciones, mencionamos hasta acá en qué se basaba esta idea de civilización, qué corrientes intelectuales europeas tomaba, también los principales conceptos, que como les digo, las principales ideas que se destacaban en Alberdi, como el voto calificado, la constitución, el arribo o la apertura de la economía hacia capitales extranjeros, el desarrollo mediante ferrocarriles y también el fomento a la inmigración. Nosotros tenemos ahí, si se quiere, un pequeño resumen, una pequeña guía acerca de esto que incluía el proyecto de la civilización, ¿sí? Bueno, también hablamos un poco de los enfrentamientos, o del enfrentamiento que tuvo lugar durante la historia argentina entre unitarios y federales y, por ende, civilización y barbarie. Que básicamente civilización y barbarie nosotros lo podemos también eh, asociar, o si se quiere contraponer, con clases ilustradas versus clases populares. Que a riesgo de ser un poco indiscreto, digo, es una rivalidad que continúa hasta el día de hoy. Digo, si lo vemos en las noticias, lo vemos en la vida cotidiana también un poco esta rivalidad entre, en este caso ya, hoy en día ya no hablamos de clases ilustradas, sino que a lo mejor hablamos de clases altas, de clases con mayor poder adquisitivo, pero bueno, esa rivalidad que existe entre estas clases y las clases populares, ¿sí? En ese momento las clases populares eran concebidas como la barbarie, eran concebidas como lo malo, lo amenazante, y bueno, obviamente las clases ilustradas se creían que detentaban el poder de ser aquellos únicos poseedores de ideas de civilización, ¿sí? Para subsanar este atraso, entre comillas, en el que creían estas clases ilustradas. Perdónenme que sea reiterativo con los términos, pero realmente quiero que quede claro, ¿sí? Les decía, en la idea de estas clases dirigentes, de alguna manera para solucionar este problema, lo que se les ocurría era esta solución inmigratoria, ¿sí? ¿A qué llamo solución inmigratoria? Bueno, a lo que ya les dije previamente de fomentar la inmigración europea anglosajona. Pensaban que con esto el país iba a salir de su atraso, ¿sí? Fíjense un poco la manera eurocéntrica de pensar en ese momento, ¿sí? Porque todo gira en torno al eurocentrismo, todo gira en torno a Europa como el único faro civilizador, si se quiere. Bueno, les decía que entonces esta solución inmigratoria se postulaba como o como si se quiere la solución más fuerte para combatir el atraso de básicamente de la nación argentina, ¿sí? Bueno, continuando entonces, este modelo de desarrollo fue pensado a medida de el eurocentrismo y también con un objetivo económico, pensado en el liberalismo, en el librecambio, en el capitalismo, digamos, más libre, en el capitalismo más salvaje, si se quiere, ¿sí? O sea, el modelo de país, el modelo de organización del país fue pensado en base a eso, fue pensado en base a una idea eurocéntrica y también en base a una idea de capitalismo depredador, de capitalismo
universal en el cual nuestro país se dedicara solamente a proveer productos primarios. Así que no solamente tenemos una organización institucional, una organización económica, una organización ideológica, sino que también va a existir una organización pedagógica, es decir, una organización educativa. Y acá nosotros tenemos como máximo referente a Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? ¿Qué decía Sarmiento de la educación? Sarmiento creía que la educación podía poner orden a las masas ineptas. Fíjense, fíjense la concepción que tenía de las masas, ¿sí? Esto de poner orden a las masas ineptas. Claramente habla de la concepción, ¿sí? No solo de la concepción de la educación, de cómo Sarmiento concebía la educación, sino también de cómo concebía a los criollos, a los locales, ¿sí? Igualmente, tanto Sarmiento como todo el grupo dirigente, voy a nombrarlo así de ahora en adelante para no repetir términos, pero tanto Sarmiento como todo ese grupo, además de creer que la instrucción primaria debía ser obligatoria, creía precisamente en que era la única manera de poner orden a estas masas barbáricas, a estas masas ineptas, ¿sí? ¿Por qué creía esto Sarmiento? Porque veía el ejemplo estadounidense. Sarmiento, básicamente, para que tengan una idea, fue una vez a un pueblo estadounidense, vio cómo funcionaba el sistema educativo y digamos, por extensión, pensó que funcionaba así en todo Estados Unidos y quiso volver a la República Argentina e instalar la misma idea, que claramente no iba a tener los mismos resultados porque estamos hablando de dos naciones totalmente distintas, totalmente distintas. Entonces, Sarmiento, que tenía esa visión, ¿sí? Que quería emular la educación norteamericana en suelo criollo, claramente es depositario de estas ideas de la generación del 80, que va a ser, digamos, este grupo que va a imponer a partir de 1884 la gratuidad de la enseñanza pública, ¿sí? Y básicamente lo hace desde el Estado nacional con una clara vocación centralista. Cuando yo hablo de una vocación centralista me refiero a una vocación limitada a los porteños, a Buenos Aires, ¿sí? Bueno, de esta manera concluimos una breve explicación, un breve resumen de este texto de Civilización versus Barbarie que ustedes tienen en el blog. Le resalto los puntos más importantes a modo de conclusión, los que creo yo más importantes, ¿sí? Obviamente el binomio civilización-barbarie como una especie de antagonismos, ¿sí? La idea, el entender por qué hablamos de civilización y lo asociamos a Europa, el bienestar económico y social europeo, la construcción del otro como el bárbaro, ¿sí? La construcción de lo propio, de lo local, como lo bárbaro, la opción de sometimiento o exterminio para los bárbaros, para los originarios, para los nativos, y también el modelo ideológico eurocéntrico que tenían las clases dirigentes para la organización del país, ¿sí? El modelo eurocéntrico, ideológicamente con ideas importadas de Europa, con conceptos, con ideas como apertura de la economía a los capitales extranjeros, como el fomento de la inmigración europea, la idea del voto calificado, la idea de organizar una constitución en base a estos valores y, bueno, por supuesto, después vamos a tener esto que es la expansión del territorio bajo el exterminio, que vamos a conocer como la conquista del desierto. Creo que ahí nosotros podemos
englobar a grandes rasgos los puntos más importantes de este texto, ¿sí? Es decir, la civilización, la barbarie, la construcción del otro, el modelo ideológico, los principales conceptos, esta distinción entre clases populares, entre clases ilustradas, y también esta idea de educación de Sarmiento para coronar de alguna manera la organización final del país. Así que, bueno, de esta manera les dije que iba a ser un poco breve, no sé cuánto ha durado la clase, pero bueno, de esta manera terminamos, resumimos lo que es el primer texto, la primer clase. Durante la semana o la semana que viene vamos a estar subiendo ya el segundo video, es decir, la segunda clase de apoyo, ya a partir de 1880, según figura ahí en el blog. Así que, si les ha quedado alguna duda, alguna consulta, pueden escribirnos en los grupos de WhatsApp, pueden escribirnos, si no, también acá en los comentarios, pueden dejarnos su pregunta, ¿sí? Que nosotros los vamos a estar respondiendo. Así que, sin mucho más, les deseo una buena semana, un buen arranque de cursada, que ya se los deseé, pero bueno, nos estamos viendo la semana que viene.